Amado Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por poder venir a abrir las Escrituras, a meditar en tu palabra, a meditar específicamente en quién eres tú, Señor, y el privilegio que tenemos nosotros de conocerte. Te damos muchas gracias por esto y ponemos este tiempo, no solamente el de hoy, sino estas 4 semanas que vamos a tener estudiando para que seas tú guiándonos a la verdad. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, vamos a iniciar una nueva escuela que hemos titulado La Escuela de Dios. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han presentado su hoja de vida a un empleo. Pues acaban de haber o de iniciar en Bogotá, en el distrito, un concurso para puestos públicos. Los que estén interesados, ya se venció el plazo. Pero el punto allí es que hay un aplicativo por medio del cual la gente se postula. Y una de las cosas que me sorprende es cómo la gente está sobreperfilada. Es decir, la gente se capacita, tiene diplomados, tiene especializaciones, tiene maestrías, tiene unas hojas de vida gordísimas y le dedican mucho tiempo a eso. Y no estoy en contra de eso, solamente quiero enfatizar en esto, que a las personas que les importa quizás tener una buena carrera profesional, tener un buen futuro profesional y por ende pues darle una buena calidad de vida a sus familias, se preparan, adquieren conocimientos. Y nosotros deberíamos hacer eso mismo en cuanto al conocimiento de Dios. Por eso hemos denominado esto la escuela de Dios. En realidad, el conocimiento más elevado que pueda tener un cristiano es principalmente acerca de la persona y de la obra de Dios. Es el conocimiento más alto. Por eso el título que le hemos denominado, porque aquí ¿de qué vamos a aprender? Vamos a aprender de Dios, vamos a aprender de lo que Él es, vamos a aprender de las promesas que Él tiene, vamos a aprender de lo que Él demanda para nosotros. Miren lo que dice este versículo que es clave, dice: así dice el Señor, no se gloríe el necio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto. ¿De qué? De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas que me complazco, declara el Señor. Así que el punto aquí es que el conocimiento, el poder, las riquezas no son motivos para gloriarnos. Si Dios permitió que usted tenga cierto conocimiento terrenal, sabiduría, que usted tenga cierta posición, que usted tenga un estrato social, que usted tenga una formación, nada de eso, que usted tenga un apellido, nada de eso es motivo para gloriarse bíblicamente, nada de eso además provee, y usted lo sabe, una verdadera gratificación o un gozo verdadero, ¿cierto? El verdadero placer y el gozo se obtienen ¿de dónde? De entender y de conocer al Señor. Y la pregunta con la que yo abro es: ¿usted lo entiende? ¿Usted conoce al Señor? ¿Usted puede decir que para este momento de su vida conoce más de Dios, de quién es Él, de lo que conocía hace algunos años cuando usted comenzó a asistir a una iglesia cristiana? ¿Usted trabaja para conocer más a Dios? Es decir, activamente toma decisiones que lo guíen al conocimiento mayor de Dios. ¿Para qué lee usted la Biblia, por ejemplo? ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para obtener promesas, para encontrar las promesas de esas que Dios tiene para usted? ¿O está buscando en la Biblia conocer quién es Dios? Debería ser para eso. Y por eso nosotros vamos aquí a estar 4 semanas. La verdad es que es un tema tan profundo, que apenas le vamos a dar un pellizquito. Vamos a hacer una introducción apenas y solamente vamos a estar hablando de estos 3 temas. Vamos a estar hablando solamente acerca del conocimiento de Dios, vamos a estar hablando de la doctrina de la Trinidad y vamos a abordar gran parte de nuestro tiempo hoy. Vamos a hablar de la naturaleza de Dios y vamos a hablar de las excelencias de Dios. A ustedes que les gusta de pronto ser, siempre le digo, buenos estudiantes, porque estudian antes, pues hay varios libros que ustedes pueden también adquirir, que son de fácil adquisición y así podemos ir a la par.
Algunos de ellos, uno es Conociendo a Dios, de J.I. Packer, que en su versión antigua, yo lo tengo por acá, se llamaba en español El conocimiento del Dios Santo, pero es básicamente el mismo, la nueva versión es más bonita, esta es de papel periódico, pero lo que dice es lo mismo. Hay otro muy similar, que es de A.W. Tozer, muy similar, y por supuesto están las teologías sistemáticas. Siempre hay un capítulo bien gordo, que se toma usted un buen tiempo en leer, que habla acerca de la teología propia, es decir, de quién es Dios. Y hay uno en especial que viene en esa manera de folleto, que es de Paul Washer, que está gratis en la página de Hercray, que es el que más vamos a seguir. Yo voy a estar tomando de un lado y de otro, pero si ustedes quieren ir a la par, pueden buscar esos materiales para que vayamos todos allí. Entonces hablamos nosotros de los atributos de Dios. Los atributos de Dios se refieren a esas características fundamentales e inmutables, es decir, a quién realmente es Dios. Vamos a estudiar esas características, quizás no ahora tan al comienzo, pero lo vamos a hacer. El pastor MacArthur dice esto, dice: las perfecciones de Dios son características esenciales de su naturaleza, puesto que tales características son necesarias para su naturaleza, todos sus atributos o perfecciones son absolutamente perfectos y por ello se denominan correctamente perfecciones. ¿Qué está diciendo ahí el pastor MacArthur? Que Dios no es 50% amor, 50% ira, no. Dios, ¿cómo es? En sus perfecciones, es perfectamente amor, perfectamente ira, perfectamente justo, perfectamente misericordioso, ¿cierto? Dice allí además, por otra parte, ya que estas perfecciones son esenciales de la naturaleza de Dios, si alguna de ellas fuera negada, Dios no podría ser Dios. Sencillamente, Dios es Dios porque es el Dios de las Escrituras. Si usted intenta moldearlo y quitarle algo que a usted no le gusta o agregarle algo que a usted le gusta, entonces ese ya no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es como Él mismo se ha revelado. Entendámoslo nosotros completamente o no lo entendamos. Entonces el conocimiento más importante que nosotros podemos tener es el conocimiento de Dios. Como cristianos nosotros deberíamos dedicar nuestras vidas a conocer a Dios y a darlo a conocer. Las personas todo el tiempo aprenden, adquieren información, educación formal para el trabajo, como les estaba diciendo. También leen literatura, por ejemplo. Hay gente que sabe mucho de deportes. Ahora que jugó la selección, hablan de un jugador y saben toda su carrera. Saben cuánto está cotizado en Transfer Market, saben su altura, saben cuántos goles han hecho. Pero ¿a qué deberíamos dedicar conocimiento? Es a Dios. Hay gente que sabe mucho de novelas, de farándula, y todo eso, más allá de yo decirles que es pecado, en realidad es pérdida de tiempo, porque al final James un día se va a licenciar, un día le va a dar la cojera, no va a jugar más, todo va a cambiar, pero el único que no cambia es el Señor, y si somos verdaderos creyentes, ese conocimiento nos va a servir para ahora y para la eternidad. Entonces nosotros debemos buscar conocer quién es Dios. Pero además algo también importante es que además de conocer quién es Dios, cuáles son sus atributos o sus perfecciones, hay algo más que nosotros deberíamos conocer de Dios, y es que su voluntad. Dice Pablo en Efesios 5:17, así pues no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué significa? Que el que no entiende, el que no dedica tiempo a conocer al Señor, y ahora dice Pablo, a conocer cuál es la voluntad del Señor, ¿es un qué? Necio. Dígase usted a sí mismo cuando no dedica tiempo a estudiar la palabra del Señor, ¿qué soy? Un necio. El día que usted no se levantó a leer su Biblia, que se acabó el día y usted no dedicó tiempo a conocer al Señor, ¿usted qué fue? Un necio. Eso dice Pablo aquí. Entonces un necio o un insensato, quien no invierte su tiempo en entender la voluntad de Dios, eso es un necio. Ser entendido de la voluntad de Dios, nótenlo ustedes allí, es un mandato que nosotros debemos cumplir continuamente, no es un consejo, es un mandato. Inclusive el Señor Jesucristo, cuando Él definió qué es la vida eterna, no la definió en longitud, la definió en algo más específico. Juan 17:3, Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Según definición del Señor Jesucristo, ¿en una vida para siempre? No, ¿qué dijo? En conocer a Dios, en conocer a Dios. Generalmente nosotros pensamos más en tiempo, pensamos en que la vida eterna es desde el momento de nuestra salvación hasta pues la eternidad, que nunca se acaba. Pero el propósito de Dios de darnos vida eterna, que por supuesto también está relacionada con el tiempo y por eso su nombre, en realidad el propósito de Dios al darle vida eterna a una persona es que quiere que esa persona lo conozca y que tenga una relación íntima con Él. Y de eso se trata la vida, de eso se trata todo, de eso se trata el cristianismo, de que lo conozcamos, de que conozcamos a Dios. Y noten ustedes, quiero resaltar ahora que hay beneficios de conocer a Dios. Las Escrituras nos muestran una lista de beneficios de conocer a Dios. El primero de ellos, voy a listar 4 en ese momento, el primero de ellos es entendimiento. Entendimiento, dice Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo, inteligencia. ¿Qué significa eso? Que una correcta visión de Dios es indispensable, es necesaria para todo lo demás. Solo a la luz del verdadero conocimiento de Dios podemos tener entonces un verdadero entendimiento de la realidad. Las personas que no entienden quién es Dios tienen un entendimiento distorsionado de la realidad, por más que estén basados en la ciencia. Su entendimiento es distorsionado y muy limitado. Solamente un conocimiento de Dios nos va a ayudar a nosotros a entender quiénes somos nosotros, para qué estamos acá, cuál es nuestro propósito, cuál es la razón de nuestra existencia. Así que quien no conoce a Dios en realidad no posee sabiduría. Y debemos nosotros reconocer lo que la realidad es que es más sabio una persona sin formación académica, pero con temor de Dios, que una persona con todos los títulos, pero que es un ignorante del Señor. Noten ustedes que muchas veces nosotros utilizamos los términos de manera incorrecta y decimos que mi papá es muy sabio aunque es incrédulo. Yo he caído en ese error de esa afirmación. Puede que tenga un discernimiento de la vida, pero en realidad es más sabio cualquier persona que está recién comenzando el Evangelio y que está dedicando su tiempo a conocer al Señor. Entonces, primer beneficio, ¿cuál? Entendimiento. Un segundo beneficio que agrego allí es la fe o confianza. Dice el Salmo 10, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Saben ustedes, hermanos, que en las Escrituras el nombre, específicamente o de mayor forma, el nombre de Dios se refiere a sí mismo. Es una forma de decir Dios. Entonces los que conocen a Dios, van a creer en Él, van a confiar en Él. ¿Por qué? Porque cuanto más se sabe de Él, de quién Él es Él, de su carácter, de su poder ilimitado y demás atributos que podamos listar, usted más va a poder confiar en Dios, en cada aspecto de su vida. Y podría yo decir de manera inversa que si usted no confía en Dios, si usted duda en Dios cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos de pruebas, es porque en realidad le falta conocer más a Dios. Usted no puede decir voy a confiar. Por supuesto hay un momento en que nosotros decimos sí, tengo que confiar en el Señor, pero esa confianza en el Señor, ¿de dónde sale? ¿De cuánto usted conoce al Señor? ¿Usted por qué confía los que están casados en su esposo o en su esposa? Porque lo conoce, o también desconfía porque lo conoce. Pero el punto es que el conocimiento que tengamos de Dios es la base de una vida espiritual sana. Es lo que nos va a ayudar en realidad en las pruebas. ¿Y las pruebas qué es lo que hacen? Las pruebas lo único que hacen es evidenciar si nosotros conocemos o no conocemos al Señor. Eso es lo que hacen las pruebas. Entonces por eso debemos dedicarnos a conocer al Señor. Uno más, fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Daniel en su profecía de los tiempos finales dijo lo siguiente, dijo, con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Allí lo que está diciendo Daniel de parte del Señor es que el pueblo de Dios conoce a su Dios.
Es decir, hay una característica en saber si usted le pertenece a Dios. Por supuesto es su fruto, pero ¿cómo se sabe que alguien es de Dios? Porque lo conoce, porque lo conoce. Y entonces esa persona que conoce a Dios, ¿cómo va a actuar? Se mostrará en la adversidad, ¿cómo? Fuerte, y de esa manera entonces actuará. Vivir la vida cristiana requiere fortaleza. La vida cristiana es algo que no se puede vivir en nuestras fuerzas. Además de sabiduría, además de confianza, necesitamos fortaleza. Esta semana estaba viendo ahí redes sociales y vi que una familia que me recibió allá para la conferencia en Los Ángeles, unos hondureños, hace unos años, estaba ella posteando algo de que murió una de sus hijas. Y me puse a ver y una muchacha que iba a cumplir ahorita en octubre 17 años. Y yo me preguntaba, ¿cómo reaccionaría yo si perdiera a uno de mis hijos y el Señor decidiera llevarlos a corta edad? Y creo que uno necesita conocer al Señor para poder decir con entereza y con sabiduría que era mejor eso y que era mejor para mi vida y para mi hijo, si es lo que el Señor decide en el momento en que Él lo decide. Pero así muchas más, si le ponemos la etiqueta de tragedia o de dificultades, hay en su vida y van a haber en nuestra vida. ¿Y qué necesitamos? Fortaleza. Fortaleza. En la medida que usted proclame su fe en el Señor Jesucristo, ¿qué va a venir? Dificultades, persecuciones. Eso fue lo que el Señor Jesucristo afirmó que vamos a tener. En el mundo tendréis aflicciones. Y nosotros, ¿qué necesitamos? Ser fuertes. ¿Cómo sacamos fortaleza? No es simplemente haciendo una declaración de soy fuerte, voy a ser fuerte. No, si usted no ha ejercido si usted no ha fortalecido su fe, como el que va a un gimnasio y fortalece los músculos, si usted no ha fortalecido su fe, en el momento que ésta es puesta a prueba, entonces usted no va a tener fortaleza. Usted lo que va a tener es debilidad. Hay otro más, perseverancia. Dice Pablo al final de su vida en 2 de Timoteo, dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé, dice Pablo, en quién he creído, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Noten ustedes cómo Pablo sacó valentía, cómo Pablo se mantuvo firme, cómo Pablo pudo perseverar hasta el fin. ¿Qué hizo él? ¿Cómo hizo él para perseverar hasta el fin? ¿Qué fue lo que lo ayudó? Pablo dice sencillamente, yo confío en Dios porque yo sé quién es Él. Yo sé quién es Él. Yo sé en quién he confiado. Yo sé que no estoy confiando en un hombre. Yo sé que no estoy confiando en alguien que dice una cosa y después no la cumple. Dice, no, yo sé quién es Él. Yo sé quién es Él. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos conocer el carácter de Dios de tal manera que nosotros podamos en el día a día decir, yo sé en quién creo, yo sé en quién confío. Yo entiendo esta dificultad, pero sé que Él es soberano y sobre eso descanso. De lo contrario, nosotros no vamos vamos a estar flaqueando continuamente, ¿cierto? Entonces Pablo se mantuvo firme con valentía por eso. ¿Cómo sería su vida, les pregunto, hermanos, si usted conociera más a Dios? ¿Cómo sería su vida si usted, en vez de desperdiciar tiempo en tantas cosas que no tienen mayor provecho, dedicara más tiempo a conocer a Dios? ¿Cómo sería su vida? ¿Usted no cree que sería una persona más sabia, con mayor confianza, con mayor fe, una persona con fortaleza y una persona que va a poder perseverar hasta el fin? Necesitamos dedicarle tiempo a Dios. Necesitamos evidenciar que en realidad Dios es la prioridad número 1 de nuestras vidas. Y usted dice, pero en este momento a veces yo veo mi vida y veo pecado y veo que no lo es. Veo muchos sufren y yo he hablado con muchos cristianos y yo mismo he pasado por momentos en los que digo, veo mi vida y hago una evaluación y digo, ¿será que mi vida en realidad Dios es la prioridad? O sea, hablando sinceramente en esas conversaciones que uno tiene con uno mismo y que no le dice a nadie más porque le da hasta vergüenza, no lo va a decir uno a otros hermanos, pero uno a veces lo piensa y uno dice, ¿Dios es la prioridad en mi vida? Porque vea, le dedico el tiempo, mis anhelos están para Él, mis deseos están para Él y llega uno a qué conclusión. No, puede que haga cara bonita los domingos, puede que tenga lenguaje religioso, pero tal vez no. ¿Y cómo hace uno para que Dios sea la realidad, la prioridad en su vida?
Eso es un fruto espiritual, pero no somos quietistas, es decir, no somos de los que pensamos que ya el Espíritu Santo va a hacer la obra y yo no debo hacer nada, no. ¿Qué debo hacer? Pues comenzar a conocerlo, porque en la medida que usted realmente conoce a Dios, eso se vuelve imparable. ¿Por qué? Porque si usted conoce quién es Dios realmente, usted va a tener ganas de conocerlo más y va a tener ganas o deseo de obedecerlo más. Por el contrario, ¿qué pasa si usted no dedica tiempo a conocer a Dios? Ahora, hay también unas consecuencias, unos peligros que nos relatan las Escrituras. El primero de ellos es que naturalmente usted va a ser una réplica de Dios a su propia imagen. Naturalmente. Salmo 50, 21 dice: estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Cuando no hay un conocimiento de Dios, el hombre crea un Dios según sus propias opiniones. Se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Es decir, tiene una visión deformada, una visión degradada de Dios, que le quita de su gloria, porque a usted lo único que le interesa es hacer un Dios a su medida. Si usted no conoce al Dios verdadero, naturalmente, esto lo enseñan las Escrituras, usted va a hacer un Dios, va a fabricar un Dios. Así tome como punto de partida lo que culturalmente se entiende de quién es Dios. Usted va a coger eso y va a adaptar cosas que le gustan, va a quitar cosas que no le gustan a su naturaleza. Va a caer en una falsa adoración. Dice Juan 4:24, la conversación allí de Jesús con la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. La idolatría ocurre ¿cuándo? La idolatría ocurre no necesariamente cuando usted va y compra una estatua y se arrodilla frente a la estatua y le hace una oración. La idolatría ocurre cada vez que usted adora a algo o a alguien que no sea el Dios vivo. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, las personas están entonces sujetas al error, están sujetas a la adoración falsa, crean un Dios falso en sus mentes y después lo que hacen es adorar ese Dios. El hombre necesita algo que adorar. Dijo Juan Calvino acertadamente que el hombre es una fábrica de crear ídolos, Y créame, hay una falsa adoración en aquellos que no conocen a Dios. Por eso, de una manera, nosotros lo que estamos haciendo es perfeccionando nuestra adoración a medida que conocemos a Dios, porque nuestra adoración aún es imperfecta. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos ni siquiera cómo orar. Usted prepara una oración y sus palabras no son perfectas. Usted presenta el Evangelio a alguien y su descripción de quién es Dios es muy limitada. Necesitamos conocer a Dios para ir perfeccionando nuestra adoración aquí en la práctica. Una tercera, incredulidad o falta de confianza. Este versículo bien conocido de Pablo en Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo dirán sin haber quien les predique? La pregunta es natural y es: ¿cómo puede alguien creer en un Dios que no conoce? No puede creer. Pero este versículo podemos aplicarlo tanto para la incredulidad de los inconversos como para la falta de fe del creyente, la fe que necesitamos para vivir. Es decir, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si usted no dedica tiempo a oír, si usted no dedica tiempo a predicarse a usted mismo la palabra de Dios, entonces ¿cómo creerá? ¿Cómo creerá? ¿Cómo tendrá usted confianza si usted no oye la palabra de Dios? O aún, si usted, por ejemplo, oye, pero es un oidor olvidadizo. Muchas veces me pasa y me avergüenzo. ¿De qué fue el sermón? Como dijo, esto es real, una señora una vez me dijo: no sé, pero estuvo buenísimo. No sé, pero estuvo buenísimo. ¿Y cuántas veces no pasa? ¿De qué fue que habló el pastor? Yo me acuerdo, pues espere. Y digo: qué memoria tan mala. O usted hace su tiempo de lectura en la mañana y después en la tarde se dedica a cosas seculares, naturales, no necesariamente pecaminosas, pero usted después dice: ¿qué fue lo que leí hoy?
¿Qué fue lo que le dio? Y a mí eso me genera como hasta un dolor de cabeza por allá adentro, alcanzo a sentir algo de eso. ¿Por qué no me acuerdo si esto es tan importante? Entonces, ¿qué necesita usted? Meditar en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que usted no caiga en incredulidad. Hablando aún como creyentes, el pecado de la incredulidad, cuando no confiamos en Dios a pesar de tener salvación. No solamente esto es para los incrédulos. También una más, indiferencia o apatía hacia llevar una vida de pecado. Dice Pablo, sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. ¿Ven la relación que hace Pablo allí? Sean sobrios, dejen de pecar. ¿Por qué? ¿Por qué caen en esas dos categorías? Porque algunos no tienen conocimientos de Dios. Claro, el contexto allí de Corintios es que algunos de los que profesaban ser creyentes no tenían un conocimiento real de Dios. Es verdad, pero también hay creyentes que su conocimiento de Dios es muy limitado y se podría decir no conocen a Dios. Hay dos palabras allí o dos expresiones claves. Una cuando dice Pablo que ellos no eran sobrios o que les dicen sean sobrios, está deduciendo que no eran sobrios. Además de sobrios, de traducirse como sobrio esa palabra, podía ser traducido como no sean dormidos, como despiértense, no estén así adormecidos. Yo podría decirles ahorita a algunos de ustedes, no sean sobrios, sean sobrios más bien, sean sobrios, ¿cierto? Que lo entendió, el que no está dormido. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Lo que Pablo les estaba diciendo, ustedes están como dormidos, ustedes andan como embriagados ahí respecto a la realidad del pecado, ni siquiera se dan cuenta de la realidad o de la necesidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo dice allí cuando les dice, sean sobrios, dejan de andar ahí como que no disciernen, ¿cierto? Y además lo otro es que dice que ellos les dicen, dejen de pecar. ¿Por qué? Porque ellos estaban pecando. La palabra griega que se traduce allí significa literalmente errar en el blanco. Es decir, que ellos estaban dejando de obrar coherentemente a la naturaleza de Dios. Es decir, si nosotros entendemos que Dios es justo, ellos ¿cómo estaban actuando? Con injusticia, ¿cierto? Ellos no estaban entendiendo, y porque no conocían a Dios, no estaban entendiendo sus atributos, que es lo que nosotros vamos a hacer, y espero no solamente durante esta clase, sino que sea en toda nuestra vida, quién es Dios, y entonces eso nos va a ayudar a ser sobrios y a no vivir en pecado, ¿cierto? 4, quinta, iniquidad o vivir sin ley. La palabra traducida en muchos versículos como iniquidad se refiere al estado de vivir apartado de la ley o de la voluntad de Dios. Es vivir como si Dios no tuviera una ley. Es vivir como a muchos les gusta, como decir, estamos en la gracia, entonces ya no hay ningún mandamiento que cumplir. Como estamos en la gracia, yo hago lo que se me viene en gracia. Yo hago lo que quiero. No, eso es un peligro de no conocer a Dios. El que escucha que la salvación es por gracia y que usted no tiene que hacer nada y no conoce a Dios, ¿cómo entiende la gracia? Pues la entiende mal. La entiende que no hay una vida coherente a esa gracia. Esa es una de las consecuencias más graves de la ignorancia acerca de Dios. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Visión allí se refiere a las personas, al conocimiento o al entendimiento que tienen las personas acerca de quién es Dios. Entonces, cuando no hay entendimiento de Dios, cuando no hay sabiduría acerca de quién es Dios, entonces ¿qué hay? Rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. La palabra desenfrena allí traduce de un vocablo hebreo que significa soltarse, andar sin restricción o actuar como líder propio, como su propio líder. Es decir, yo mismo me mando, como cuando un hijo usted le dice, haz esto, y él dice, no voy a hacer eso. Anda sin restricción. Y entonces anda sin restricción si usted no le dice, no señor, así no es. Anda sin restricción, ¿cierto? Es como lo que ocurrió en la época de los jueces. ¿Sí recuerdan un versículo que puede describir esa época oscura de lo que ocurrió en la época de los jueces? Es que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía
lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Eso describía este momento de Israel. No había rey. Entonces cada uno hacía lo que se le antojaba, cada uno hacía lo que quería. Y aquí lo que nos está diciendo es que cuando usted no tiene un entendimiento, un conocimiento de quién es Dios, entonces usted naturalmente va a hacer lo que le parece. Porque como no sabe quién es Dios, ni qué es lo que Dios espera, ni qué es lo que Dios demanda de usted, entonces usted va a hacer lo que a usted le parece. Y además, una grave, que es como la consecuencia de todas las anteriores, y es juicio divino de destrucción. Miren este versículo de Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Noten, allí conocimiento no es que esté diciendo, como ustedes no se dedicaron no fueron al colegio y se aprendieron una y otra cosa, no. Está diciendo porque ustedes no me conocieron, rechazaron conocerme, rechazaron tener una relación personal conmigo, una relación que yo ofrecí, le dice Dios a Israel. Entonces ahora las consecuencias, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son las consecuencias? Que yo los voy a rechazar a ustedes y que además van a haber consecuencias sobre la nación de Israel. Es decir, que la falta de conocimiento de Dios conduce a ser rechazado como instrumento de Dios. Si usted quiere ser un siervo útil, no necesariamente que todos acá estemos llamados a ser pastores, pero sí todos estamos llamados a servir al Señor de una u otra forma. Si usted quiere ser un siervo útil y no ser rechazado como un siervo del Señor, necesita conocer quién es el Dios al que usted sirve, quién es el Dios al que usted adora. Nuestra ignorancia de Dios tendrá como consecuencias devastadoras sobre nuestra generación, sobre nuestras vidas, pero también sobre generaciones futuras. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios es la consecuencia de su enojo santo. No piense usted, mis hermanos, cuando escucha la ira de Dios como si eso fuera algo satánico, como si eso fuera algo malo, no. La ira de Dios siempre es santa porque es consecuente, es justa y viene de un carácter santo. La ira suya no es así. La ira mía no es así. Es pecaminosa, pero la ira de Dios es una ira santa que proviene de su justicia. Entonces, cuando la sociedad, cuando el mundo impío ha rechazado a Dios, ¿qué es lo que viene como consecuencia? La ira de Dios. Noten ustedes entonces que en el mundo en que estamos, el hombre no es una víctima. La pregunta natural cuando hay tragedias es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Y hasta cambiamos el tono. ¿Por qué pasa eso? Somos víctimas, como dice nuestro amigo Denis, con quien estamos próximos a encontrarnos los que vamos a ir al retiro de matrimonios. Nos gusta hacernos las víctimas. Entonces, ¿por qué el hombre sufre? Pues porque ha rechazado a Dios. Si sacamos a Dios de los colegios, si sacamos a Dios de las universidades, si sacamos a Dios de la Constitución, si lo estamos sacando de todo lado, pues ¿qué esperamos tener? Si a la hora de elegir gobernantes, elegimos gobernantes sin tener un criterio de Dios y de lo cual es la voluntad de Dios, pues ¿qué esperamos tener? Estamos en una medida muy limitada, pero en una medida recibiendo la ira de Dios. No es la ira completa de Dios, pero de alguna forma estamos recibiendo la ira de Dios. Vivimos en países que han rechazado a Dios y entonces estamos viviendo las consecuencias. También tenemos nosotros iglesias, igual. ¿Por qué las iglesias están como están? Pues porque las iglesias han rechazado a Dios. En vez de poner acá en el púlpito a Dios para que Él hable por medio de su palabra, han subido otro tipo de conocimientos falsos. Han subido la psicología, han subido el coaching, han subido la autoayuda, han subido el antropocentrismo, es decir, han bajado a Dios y han puesto al hombre. Y entonces, ¿qué esperan recibir las iglesias? ¿Bendición? No. ¿Por qué? Porque en esas iglesias no hay conocimiento de Dios. Lo que va a venir entonces es juicio de Dios. Juicio de Dios. Ahora,
¿cómo hacemos si ya hasta este momento hemos hablado y hemos dejado claridad de la importancia de conocer a Dios? La pregunta que debe venir para nosotros es: ¿cómo hago para crecer? Yo espero que al menos esa pregunta ya esté en usted. ¿Cómo hago para crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿Cuál debe ser mi respuesta? No solo nos preocupa qué es lo que debemos conocer, sino también cómo debo vivir a la luz de lo que conozco. Mire, dice el Salmo 10, versículo 4: busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí? Que hay que hacer dos cosas: no solamente buscar al Señor, que por supuesto por allí debemos hacerlo, sino que debe convertirse en la práctica diaria. Hay que buscar al Señor, hay que buscarlo de continuo, hay que buscarlo. A veces debemos darle gracias a Dios por las pruebas y por las aflicciones, porque las pruebas y las aflicciones nos acercan más a Dios. No sé a quién de ustedes no les ha pasado, que cuando está en un momento de su vida en el que como que todo va bien, hasta se olvida de Dios, pero apenas el Señor nos coge y nos parte una patica, entonces ¿a dónde vamos? A los brazos del Señor, porque ya nos duele andar por ahí sin el Señor. Entonces, gracias a Dios por las pruebas, pero hay que buscarlo, hay que hacer de esto nuestra práctica diaria, recordar sus maravillas. ¿Dónde están registradas las maravillas del Señor? Aquí, en las Escrituras. Todo lo que Él ha hecho con su pueblo, sus prodigios, sus palabras, todo lo que ha dicho. Buscar al Señor debe convertirse en la práctica diaria de toda la vida de cada uno de nosotros. No debe ser el tema de una escuela solamente. Lo hacemos porque sabemos que somos carentes en este sentido, pero no deberíamos estar solamente allí. Dice Oseas 6:3: conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. La palabra hebrea traducida como esforcémonos significa perseguir algo, correr tras algo, hacer de eso nuestra búsqueda, tener una persecución activa. Es decir, que no debemos ser despreocupados o apáticos en nuestra búsqueda de la persona y de la voluntad de Dios. Debemos ser decididos, debemos ser activos, debemos ser ambiciosos. Debemos ser ambiciosos. Los que han estado estudiando en el CEMDEX se han dado cuenta de lo ambiciosos que somos con la lectura de las Escrituras. No, pero es que leer el Antiguo Testamento en 8 semanas, iba a decir 10, en 8 semanas, y muchos han dicho: yo nunca lo había ni siquiera intentado, y me di cuenta que hay que ser ambiciosos. Y si fracasa, porque ¿quién no ha fracasado con un plan de estudio bíblico, de lectura bíblica? ¿Qué hay que hacer? Pues una vez más, ser ambicioso. Una vez más, como dice allí Oseas, esforcémonos por conocer al Señor. No seamos perezosos, esforcémonos. Una vez más, esforcémonos. Otra vez más, esforcémonos. Debemos ser decididos. No solo nos manda a buscarlo, sino que también nos ha dado muchas y preciosas, maravillosas promesas para animarnos a buscarlos. Dice allí Proverbios 2, hablando de la sabiduría: da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento, si buscas como la plata y procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento del Señor. Noten esa promesa tan bonita. Es una promesa maravillosa. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Dios no está como Adán allí cuando pecó en el Edén y se escondió. No. Dios, ¿qué está diciendo? Si clamas, si buscas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Descubrirás el conocimiento del Señor. Así que esto es una regla de 3, simple y directa. Si usted no conoce al Señor, ¿por qué no lo conoce? Porque no lo busca. Porque no se está esforzando en buscarlo. Esa es la realidad. No hay acusación contra Dios válida que alguno pueda decir: es que yo no conozco a Dios porque Él no se ha revelado. No. Hay una relación inseparable, además, noten ustedes también allí, entre las Escrituras y la oración. Nosotros debemos alzar nuestra voz a Dios en oración.
Debemos rogarle que Él nos conceda el conocimiento de sí mismo, que Él nos conceda el entendimiento de su voluntad. Y dice allí también que nosotros debemos buscar como si buscáramos plata. Este es el metal precioso, ¿no? Es como cuando usted trabaja y trabaja para buscar la plata, pero podría ser válido, pero aquí tiene un entendimiento mayor de que sea plata el metal precioso, dice, y un tesoro escondido en lo profundo de una cueva, porque hay una relación allí en cuanto a la plata y a cómo se refina la plata para usted hallar el conocimiento. Entonces, hay una relación directa entre el conocimiento de Dios y nuestra reverencia o temor a Dios. Cuanto usted más conoce a Dios, entonces usted más va a respetar, más va a temer, más va a honrar a Dios con su vida. Más va a honrar a Dios con su vida. Nuevamente, estoy matemático de regla de 3. Cuando una persona, un cristiano, pide consejo, en una muy buena porción, para no hablar de estadística, aquí la causa principal por la que un cristiano está pidiendo consejería es porque está pecando. ¿Y está pecando por qué? Porque ha descuidado su búsqueda de Dios. Ha descuidado su búsqueda de Dios. Y entonces, ¿por dónde comenzamos siempre un proceso de consejería? Bueno, hay que volver a las Escrituras. Hay que volver a las Escrituras porque usted no está entendiendo. ¿Y por qué no está entendiendo? Porque no se está esforzando, porque no está escudriñando cuáles son los caminos del Señor. Noten ustedes que en las Escrituras hay un término muy común que es los impíos. Los impíos. Y los impíos son personas que se caracterizan porque no buscan a Dios. Un impío es alguien que no busca a Dios. Job, en su respuesta a Zofar, hace referencia a los impíos y dice que dicen a Dios, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Ven? Los impíos no es que estén convencidos que no hay Dios. Lo que hacen los impíos es, no me interesa, no me interesa. Se le predica el evangelio y ¿qué dice? No me hable de eso. Hábleme de cualquier otro tema, podemos hablar de fútbol, podemos hablar hasta de ética, hasta de lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero no me traiga aquí la Biblia. Entonces, los impíos, ¿qué hacen? Apartan a Dios. Dicen, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? Es decir, ¿qué buscan? Buscan los beneficios, pero no al que bendice. Entonces dice, ¿qué voy a obtener yo? Por supuesto no entienden nada. El versículo clásico acerca de cómo no hay incrédulos. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Esa es su prédica. Eso es lo que el necio se predica todos los días. No hay Dios. Todos se han corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado. Aún se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay siquiera uno. Y nosotros debemos recordar que esos éramos nosotros en otro tiempo, esos que acabamos de escribir, que escribió Job, esos que escribió acá el Salmo 14, esos éramos nosotros y en realidad lo seguiríamos siendo, de no ser por la gracia de Dios, lo seguiríamos siendo. Ahora nosotros lo amamos, ¿por qué? Dice Juan, porque Él nos amó primero. Nosotros no lo buscamos, sino que Él nos buscó a nosotros. No lo escogimos. En realidad, si hubiéramos tenido oportunidad de escoger, hubiéramos hecho lo mismo que estos hombres descritos en Job. ¿Qué hubiéramos hecho? Lo hubiéramos rechazado, sino que Él nos escogió a nosotros. Así que cualquier bien que nosotros podamos hacer o cualquier deseo que nosotros tengamos ahora de buscar a Dios, es el resultado de la obra de Dios. Por eso dice 1 Corintios 1:31, el que se gloríe en el Señor, porque no tenemos nada de qué gloriarnos. Todo ha sido su gracia, todo ha sido su bendita gracia. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Hasta aquí podríamos decir que hemos visto que Dios nos exhorta a buscarlo, ¿cierto? Que Él ha prometido revelarse a aquellos que lo buscan. Y también que los justos buscarán a Dios, los impíos no, los justos sí. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos buscar el conocimiento de Dios?
La respuesta es fundamental. Buscamos el conocimiento de Dios a través de su palabra, a través de las escrituras, a través de la oración, a través de la lectura y meditación de las escrituras en oración. La verdad más importante que debemos captar en este punto es que las escrituras son la única gran fuente de conocimiento de Dios para el creyente. Allí está lo que Él ha querido revelarnos. Las escrituras son la única fuente verdaderamente confiable del conocimiento de Dios. No le crea a su corazón, es un mentiroso. Su corazón es un engañoso, es un engañador. A eso se dedica su corazón. No le crea, no le crea, no le crea a la paz para tomar decisiones. No, créale a Dios, créale a Dios. Entonces dice Pablo en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios, que la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Significa literalmente que la palabra ha sido soplada por Dios, que Él mismo es el que la ha dado, que Él mismo. Dios sopló, significa la palabra inspiración allí. Y el adjetivo toda también es importante, también allí en ese versículo, y es la totalidad de las escrituras provienen de la boca de Dios. Y por lo tanto, como provienen de la boca de Dios, que no tiene error, las escrituras no tienen error y son completamente confiables. Las palabras de hombres no son confiables. Usted no puede confiar ni siquiera en su propia palabra. El otro día hablaba con un hermano que me dice que él vive solo, cristiano, vive solo. Y llegábamos a la conclusión que si él hace planes y en el día se presenta algo y decide cambiarlos, pues ¿qué pasa? Pues los cambia, así que ¿qué importa cumplir su palabra o no? Pero Dios no es así. Dios cumple su palabra y por eso no tienen error, por eso se van a cumplir a cabalidad, ¿cierto? Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, lo que les decía hace un momento, en la tierra, 7 veces refinada. La purificación y la fundición de la plata se llevaba a cabo por medio de fundirla con intenso calor, y en ese punto las impurezas empezaban a flotar, y entonces lo que hacía era que se quitaban todas esas impurezas, y ese proceso se hacía 7 veces. El resultado de eso era que se obtenía plata de alta pureza, un material completamente puro. Y entonces lo que está diciendo aquí el salmista es que las palabras del Señor son ¿cómo? Completamente puras, son completamente puras. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y eso, hermanos, no es solamente para pastores, no es solamente para el que se para a predicar en un púlpito, sino que usted también, cuando toma decisiones, tiene que manejar con precisión la palabra de verdad, porque si no va a tomar decisiones incorrectas. Cuando un hermano le pide un consejo, ¿usted tiene que aconsejar de acuerdo a su experiencia? No. ¿De acuerdo a que porque usted la hizo y le salió bien, entonces haga lo mismo? No. Eso es sabiduría terrenal y carnal. La sabiduría divina, entonces, ¿qué debe hacer usted? Hablar la palabra de Dios. Y para eso usted tiene que trazarla con precisión. Porque cuántas veces la predicación que se comete desde muchos púlpitos, los errores, se replican en las sillas. Y entonces vemos hermanos aconsejando a otros y diciéndole un montón de cosas erróneas sobre las cuales deben actuar y sobre las cuales deberían tomar decisiones, ¿cierto? Entonces la decisión nuestra es que debemos procurar presentarnos a Dios. Dice además esto tan maravilloso acerca de Esdras, en un momento de un verdadero avivamiento, dice: porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Eso fue lo que de alguna forma Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Le dijo: usted tiene que hacer lo que hizo Esdras. Por supuesto, Timoteo conocía la revelación de Esdras, pero noten ustedes allí, la respuesta de Esdras a la palabra de Dios incluyó 3 elementos. ¿Sí los ven ustedes? El primero, ¿qué hizo Esdras? Estudió las escrituras. Número 2, practicó y obedeció. Y número 3, enseñó a otros. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos hacer lo mismo, estudiar las escrituras.
deberíamos practicar y luego sí hacer lo que nos gusta, enseñar, porque hay muchos que les gusta enseñar, que les gusta aconsejar, pero ni siquiera estudian, ni siquiera leen la palabra de Dios, es decir, no conocen al Señor. Además, nosotros deberíamos dedicarnos también a la oración. La oración, hermanos, es un elemento esencial para todo lo que nosotros hacemos en la vida cristiana. Es esencial también con relación al conocimiento de Dios, al estudio de la Escritura. Miren algunos versículos que presentan ejemplos de clamor a Dios por un mayor conocimiento de su persona y de su voluntad. Por ejemplo, Salmo 19, 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Así que cuando usted se va a sentar a orar, cuando usted se va a sentar a leer las Escrituras y a meditar en ellas, ¿qué es lo primero que debe hacer? Orar. Señor, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento porque si no, de otra forma no voy a entender. No voy a entender. ¿Y cuántas veces en mi vida ha pasado la oración ha hecho la diferencia? Que estoy ahí dándole y digo, no entiendo. No entiendo nada. No entiendo qué pasa. Y una oración tan sencilla es como si abriera la ventana para que uno diga, ahora entiendo. Ahora veo. Y el Señor es misericordioso y responde a nuestras peticiones, si son bíblicas, si son de acuerdo a su voluntad. Dice el Salmo 33, versículo 2, así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a revelar su palabra. Tenemos esas promesas maravillosas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué pasaría si no pudiéramos dar las otras 3 lecciones? Yo creo que esto sería suficiente para que ustedes por su cuenta se dediquen al conocimiento de Dios. Como les he dicho, no en la escuela de este mes de septiembre, no en los tiempos solamente de las mañanas, sino que dedique su vida. Eso es lo mejor que puede hacer usted en su tiempo. La mejor inversión que usted puede hacer no es dedicarse a hacer un posgrado, y no estoy hablando en contra de los posgrados. La mejor inversión que usted puede hacer no es la que hace hacia su cuerpo. Voy a descansar, necesito descansar. Si puede, no descanse. Para descansar está el cielo. Esfuércese en leer la Biblia una vez más, esfuércese en meditar, esfuércese en hablar con sus hijos, con su esposa de la palabra del Señor. Escuche un sermón más, nunca va a ser suficiente. Dedíquese a orar, medite en la palabra de Dios. Cuando usted no está pensando en nada, si está pensando en algo, siempre estamos pensando en algo. La mente nunca está quieta. Entonces ocúpela en pensar en qué, en quién es Dios. Deleítense en Él y verá que usted va a obtener y va a ver resultados en su vida, porque su vida va a cambiar. Usted va a ser una persona temerosa del Señor. No sé, hermanos, si hay preguntas hasta este momento. Ya por hoy cubrimos el tema. La próxima semana vamos a comenzar hablando de la Trinidad, de nuestro Dios trino, 2 verdades centrales. Dios es uno, pero también Dios es una Trinidad. ¿Cómo explicar eso? Vamos a estar la próxima semana. No sé si haya preguntas hasta acá. Alguien pregunta que si hay tinto. Sí, sí hay tinto. Hagamos una oración rápida y podemos ir al tiempo del café. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos por esta oportunidad maravillosa, por este llamado de atención, por esta exhortación que haces a nuestras vidas, dedicarnos a conocerte. Perdona nuestra negligencia, perdona nuestro poco esfuerzo, perdona nuestra incredulidad y nuestro poco conocimiento de ti, siendo un Dios tan abundante, tan rico, en el que vamos a pasar la eternidad en conocer y aún así, podríamos decir de alguna forma, no vamos a acabar de conocerte. Qué necios somos cuando cerramos nuestros oídos al conocimiento tuyo, Señor. Que no hagamos como los impíos que rechazan el conocimiento, sino que hagamos como tu pueblo que te conoce a ti y te entiende. Y que si en algo hemos de gloriarnos, sea en eso, en que te conocemos y te entendemos. Te damos muchas gracias por este día y toma todo el resto del día, las enseñanzas que vamos a recibir y especialmente el servicio de adoración que iniciamos en unos minutos. Te oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.